Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto tenerlos nuevamente en su primer programa del mes de octubre, en el cual hablaremos sobre las plantas medicinales, estas plantas que debemos de tener o tomar en cuenta para nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Y sin duda alguna, comencemos con lavanda. Esta típica planta es muy buena para las quemaduras, para regenerar células y sobre todo para las alergias. Sin duda alguna, una de las plantas que debes de tener. Vamos a nuestra primera cápsula. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales, a través del canal local o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La comunión es un valor para vivir. Y más que un valor para vivir, es aquello para lo cual nosotros vivimos. Es aquello que nos sostiene en nuestra vida. Es aquello que nos mantiene y que nos empuja. Comunión. Esta palabra está formada a su vez de otras dos, común y unión. Es decir, aquello que hace que las personas se mantengan unidos y que es común para todos. Podemos pensar en un ejemplo. Pensemos en una familia. Una familia, ¿qué tiene en común? Bueno, tiene en común, por ejemplo, los apellidos. Los hijos llevan los mismos apellidos. Eso es un signo de su comunión, es decir, que se mantienen unidos por algo, un vínculo que los mantiene unidos. Ahora bien, si vamos al terreno de los valores, la comunión va más allá, puesto que es el fin de toda la sociedad, el fin de toda la comunidad. Que las personas, los individuos, se mantengan en la unidad. Pero si estamos hablando que la comunión es ese objetivo, es eso que buscamos, pero a la vez eso que nos mantiene unidos y nos sostiene, comencemos hablando primero como el fin. La comunión como fin es lo que todas las comunidades, todas las sociedades persiguen. Es decir, mantenerse todos en la unidad. Y para eso hay diversas cosas que mantienen en la unidad a las personas. Pensemos, por ejemplo, en México. Todos nos sentimos identificados, por ejemplo, por los símbolos patrios. La bandera, el escudo nacional, el himno nacional. Es algo que casi todos conocemos, o al menos debiéramos conocer, y que nos identifica, nos hace sentir parte de. Ver una bandera de México en el extranjero cuando ya tienes muchos años sin estar en tu tierra, te hace sentir algo, nostalgia quizá, deseos de volver. Ahora bien, eso ya nos habla de una comunión, algo que hemos hecho nuestro, lo cual nos identifica a todos los mexicanos. Ahora bien, si pensamos en la comunión como un fin, queremos encontrar en la dignidad de todas las personas el fin de nuestra comunión. Es decir, que el respeto por la dignidad de todos sea lo que nos mantenga unidos. De hecho, podemos tener muchas maneras de pensar, muchas diferencias a la hora de actuar. Sin embargo, cuando nos mantenemos unidos en nuestros ideales, podemos lograr la comunión. La comunión no es lo mismo que la uniformidad, es decir, que todos iguales en la manera de pensar, en la manera de vestir, en la manera de sentir. No, es diferente, porque podemos ser cada uno como un individuo particular, pero a la vez mantenernos en la unidad de lo que nosotros esperamos lograr. Eso es la comunión como un fin, mantenernos unidos. Luego, la comunión como el principio que mantiene esta cohesión entre las personas. Bien, también vamos aprendiendo la comunión y a la vez ella misma se va volviendo motor para empujarnos. ¿Quién no siente compasión de ver a una persona que está sufriendo? Incluso cuando no conoces a alguien pero lo ves en peligro, no dejas de avisarle. Porque hay dentro de nosotros ese sentido de encontrarnos con el otro y de saber que el otro también es como nosotros. Y en muchas ocasiones quizá brota desde lo más profundo del corazón advertirle a una persona de un peligro. Esto lo vemos muy claramente en las famosas reseñas de las redes sociales, donde personas que ya han vivido la experiencia cuentan lo que les pasó para que otros lo tomen en cuenta y decidan si toman o no esa decisión. Bien, esto es un signo de la comunión. Es decir, nos sentimos identificados incluso con aquellos que no conocemos y queremos ayudarlos. De ahí brota la solidaridad, de ahí brota también la fraternidad, de ahí brota también el altruismo, porque nos sentimos parte de.
Por eso la comunión es más que un valor para vivir, el fin de todos nuestros valores. Todos los valores nos mantienen unidos, pero también es el principio, porque todos estos valores nos empujan a vivir en la comunión. Así pues, la comunión es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. El romero es una de las plantas más importantes que debemos de tener en el hogar. Sus principales características son antiinflamatorias, repelen los mosquitos y sobre todo es buenísima para la caspa. Vamos a nuestra siguiente cápsula. A nadie le es lícito permanecer ociosos. Es una cita bíblica, pero también es un tema que tocó San Juan Pablo II en su exhortación apostólica, la Christi Fidelis Laici, el compromiso de los laicos. Tu amigo televidente, que estás incluso a lo mejor en la vida consagrada, o si no estás en la vida consagrada, eres igual que yo, un ciudadano comprometido, un laico, estamos también comprometidos a poner nuestros talentos, nuestras habilidades y conocimientos al servicio de la sociedad. Y hoy en este tema sobre gotitas de éxito quisiera tocar uno de los temas que me causa mucho impacto en esta vida del emprendimiento. Hace unos meses tomé la decisión de emprender un negocio, un restaurante, y muchos me decían, ¿a quién se le ocurre emprender en tiempos de pandemia? Cuando las cosas eran difíciles, nos cerraron las puertas, no solo en el sector comerciante, sino hasta en el sector educativo. La actividad más noble, que es trabajar, la teníamos que hacer escondidas. Muchos incluso cayeron en depresión, aumentaron las deudas, crisis nerviosas. Incluso algunos estudios demuestran que los grandes empresarios que estaban de alto rendimiento, su equilibrio emocional, psicológico, espiritual y físico estaba debilitado. Qué importante entonces es tocar el tema de llevar un acompañamiento espiritual. Sí, hablo de la dirección espiritual para todos los empresarios. Lo comentábamos hace unos momentos con el coach Fernando Muñoz, un amigo que estimo muchísimo, que muchos de nosotros cuando queremos realizar un proyecto de vida exitoso, podemos tener un nutriólogo. ¿Para qué? Llevar una vida sana. Queremos llevar un dentista. ¿Para qué? Cuidar nuestros queridos dientes, tener una sonrisa impecable. Incluso buscamos al dermatólogo para tener un cutis sano. Buscamos al peluquero, buscamos al instructor de gimnasio para estar en forma. Buscamos a un sinfín de profesionistas para llevar un proyecto de vida exitosa. Pero se nos ha olvidado la parte muy importante, el espíritu. Diría Aristóteles y Platón en una definición aristotélica y platónica que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y de ahí radica una frase que me llama mucho la atención. La mente manda, el cuerpo obedece y el espíritu anima. Tú tendrás licenciatura, especialidades, maestría, doctorado, serás un líder extraordinario con muchos diplomados y muchos conocimientos, pero de nada sirve tener conocimientos si no tenemos inteligencia emocional. De nada sirve tener un cuerpo muy bien desarrollado y con mucha fuerza, con mucho vigor y entusiasmo y energía y pasión, si no tienes un espíritu fortalecido, inquebrantable. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Bueno, llevar dirección espiritual es con un sacerdote. ¿Me tengo que estar confesando mis pecados? No, aquí hacemos la diferencia entre dirección espiritual y una confesión sacramental. La confesión sacramental perdona nuestros pecados cuando nosotros exponemos verbalmente nuestros pecados veniales y mortales y nos absuelve por autoridad divina, ¿no? Pero la dirección espiritual no necesariamente tienes que confesar tus pecados, sino llevar un acompañamiento espiritual con un sacerdote. ¿Solamente un sacerdote, Diego? No, también puede ser un monje, puede ser una religiosa, incluso hasta puede ser un laico. ¿Y por qué un empresario debe llevar dirección espiritual? Porque desde la mañana estamos preocupados por aumentar nuestras ventas, tener un equipo de alto rendimiento, y cuando las fuerzas físicas terminan, comienzan las espirituales.
Ese espíritu que te anima a seguir vendiendo. Ese espíritu que te anima que a pesar que sean las 12 de la noche, tu mentalidad es aumentar las ventas. El espíritu se puede debilitar cuando no tenemos un buen acompañamiento con un buen director. Es por eso que yo te invito a ti, amigo empresario, a que tomes como un hábito un director espiritual. ¿Quién puede ser? Tu párroco, un catequista, un sacerdote cercano de tu comunidad, o incluso no necesariamente de tu comunidad. Por ejemplo, yo puedo compartirles, mi director espiritual es el padre, el señor cura Juan Carlos González Orozco, párroco de Capilla de Guadalupe, pero también tengo otro director espiritual de la Congregación de los Legionarios de Cristo Rey, y él se encuentra en Monterrey. Y cada momento tenemos videollamadas para preguntarme, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en tu vida? Sí, porque ser empresario es una vocación. La vocación viene del vocablo latín llamare, es un llamado. Ser empresario es una vocación, es un llamado. No cualquiera puede ser empresario, no cualquiera puede ser sacerdote, no cualquiera puede ser religioso, pues Dios te llama. Utiliza tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos para ponerlos al servicio de los demás. Por eso inicié con una frase muy importante de San Juan Pablo II. A nadie le es lícito permanecer ocioso. En estos tiempos de pandemia no podemos estar de ociosos. Tenemos un deber, un llamado a la humanidad, a la sociedad, un compromiso importante, una hipoteca social. Si Dios te ha dado talentos, ponerlos al servicio de los demás. Y tú, amigo empresario, tienes una labor importante, das empleo, pero quiero que veas a tus empleados no como números, no como alguien que está en la nómina, sino que tienen dignidad humana. Así sea un mesero, así sea el que barra, el bartender, así sea tu chofer, tu secretaria, tu auxiliar, tu contador, tiene alma, tiene espíritu, tiene dignidad humana. Tú como empresario te puedes santificar, tú como empresario puedes crecer profesionalmente y espiritualmente si tratas muy bien a tus empleados. ¿Cómo podemos ser santos? En la vida intelectual o en la vida manual. Se es santo cuando haces todo con mayor amor, con pasión. Y concluyo con esto. ¿Qué tanto podemos dar nosotros como empresarios? Darlo todo. ¿Duele? Sí, duele en tiempos de crisis cuando tenemos que pagar muchas cosas. Duele ser empresario cuando incluso no hay tanto personal para trabajar, pero hay que hacerlo con amor. Amar y darlo todo. Y si duele, dar aún más. También frase célebre de la Madre Teresa de Calcuta. Saludo con mucho gusto a todos los que sintonizaron esta cápsula. Que Dios los bendiga y llevan una gran tarea, amigo empresario. Tener un director espiritual en su vida, en su proceso de emprendimiento en estos tiempos de pandemia. Sin duda alguna, la manzanilla es una de las plantas que debes de tener en tu hogar. Esta planta proviene de Europa y es excelente para los órdenes digestivos o nerviosos, o también lo podemos utilizar como ungüento antiinflamatorio. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición y continuamos con la clasificación NOVA, que fue con lo que iniciamos la cápsula anterior. Habíamos empezado a hablar del grupo 1, el grupo 1 que era en color verde, donde tengo los alimentos que tienen mínima transformación y la transformación no conlleva algún ingrediente. Esto significa que puedo tener procesos de pasteurización, de troceado, de refrigerado, de congelado, incluso de fermentación, pero una fermentación que no necesite de aditivos, que no se le adicione nada. Por ejemplo, si yo hago coca en casa o si hago los búlgaros, que por ahí lo comercializan como kefir, serían productos del grupo 1, que es el grupo que más nos recomendaríamos comer. ¿Por qué? Porque no voy a adicionar nada más que los alimentos, lo que contienen los alimentos, que sería lo natural, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales en su estado natural. Probablemente si están un poquito escaldados o cocidos, pues puede que pierdan un poquito de vitaminas, pero nunca se las adicionan porque no es necesario. Viene el segundo grupo que les mencionaba, va en color amarillo. Este grupo es el grupo de los condimentos. ¿De qué estoy hablando como condimentos en este grupo?
Estoy hablando, por ejemplo, de sal, azúcar, vinagre, mantequilla. Ojo, mantequilla es muy diferente a hablar de margarina, porque si es margarina se va a otro grupo porque tiene más proceso. Entonces estaríamos hablando de cosas como condimentos, cúrcuma, pimienta, hierbas de olor, cualquier cosa de origen natural que va a mejorar el sabor y puede alargar un poquito más la vida de anaquel. Por lo tanto, aquí entrarían conservas en salmuera, todo lo que venga en salmuera o conservado con sal única y exclusivamente entraría en este grupo. Si yo quisiera hablar de carnes, pues podría venir el enlatado de los atunes o de las sardinas, que solamente tienen alguna salsa y se hacen al vacío, no tienen más que sal, alguna salsa. Aquí los podríamos utilizar, podríamos meterlos en este grupo, o sea, aquí los utilizaría. Y serían cosas que solamente son de origen natural, no entran productos sintéticos ni que tengan otro proceso. Si nos vamos al grupo 3, en el grupo 3 voy a tener alimentos del grupo 1 conservados con los productos que están permitidos en el grupo 2, con los condimentos. Y por ejemplo, si pensáramos en carnes como jamón, no entrarían los embutidos porque los embutidos tienen más ingredientes. No debe de haber más de 5 ingredientes para conservarlos. Si tiene más de 5 ingredientes, ya no es un alimento procesado normal. Y estaríamos hablando del jamón serrano, que es un jamón que solamente se le pone sal, se deshidrata y por acción del tiempo tenemos el jamón serrano. O por ejemplo, los atunes y las sardinas que les mencionaba, que solamente tienen sal o aceite en algunos casos, que sería otro de los condimentos que puedo utilizar. Aquí también vamos a tener quesos curados, algunos yogures a los que se les adiciona solamente azúcar, más no colorantes, saborizantes, conservador y demás, aquí ya se irían del grupo de los solo procesados. Estos alimentos alargan un poco más la vida de anaquel, pueden estar enlatados, pueden venir en envases Tetra Pak también, que son muy prácticos, y no dejan de ser alimentos que tienen pocos ingredientes. ¿Qué tengo yo que hacer para saber que un alimento que está enlatado o en Tetra Pak o que está conservado al vacío pertenece al grupo 3? Leer etiquetas. Si tú lees en tu etiqueta que el producto tiene más de 5 conservadores al ingrediente original, este producto ya no se considera procesado, sería del siguiente grupo. O por ejemplo, el pan que yo hago en casa es un producto procesado y el que hacen en la panadería de la esquina o de cualquier lugar que es panadería, tienen pocos productos adicionados. Pero si el producto contiene alguna otra cosa como leudantes, algunas enzimas, aire o demás, este producto pasaría a otra clasificación. Entonces, ojo, hay que revisar la lista de ingredientes que no sean más de 5. Y en los ultraprocesados, pues está toda la comida lista, la que te comes inmediatamente y no necesitas más que ponerle agua caliente, como esas sopas que les pones agua caliente, se considera ultraprocesada. Las gaseosas, los jugos endulzados y embotellados, tú revisas la etiqueta y tienen un montón, colorantes, saborizantes, edulcorante, alargadores de vida, carragenina, que son espesantes. Todos estos se considerarían alimentos ultraprocesados y por lo tanto la recomendación va así: abundante cantidad de alimentos del grupo 1, mínima cantidad de lo que serían los alimentos o los condimentos. Los procesados no son tan malos, revisa la etiqueta, podemos comerlos en cantidad moderada y disminuye o anula el consumo de ultraprocesados. Y ojo, la margarina, a diferencia de la mantequilla, entraría como ultraprocesado, porque es un aceite que se hidrogenó, se le pone conservador, antioxidante, estabilizante, y es como nosotros tenemos la margarina, aunque no tenga colesterol, pero es un ultraprocesado. Nos vemos en la siguiente cápsula. Y estamos con la caléndula. Esta principal planta tiene como funciones levantar el ánimo, reparar el acné, curar cicatrices y heridas y buenísima para las úlceras. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a tomar un tema bastante simple, pero que se puede poner bastante complejo. El día de hoy veremos la higiene. La higiene, algo que se puede tomar muy sencillo, pero que se va a complicar a medida que lo vamos a ver. Primero vemos cómo inicia esta. Esta tiene que ver con nuestra salud y los cuidados que le damos a nuestro cuerpo. Entre ellos la limpieza, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos y también la forma física en la que uno se encuentra. Pero primero vamos a checar la sección de limpieza, que es la más usada del género de higiene. Entonces, podemos empezar de bañarse todos los días, lavarse los dientes, que son acciones que siempre se deben de cometer.
lavarse los dientes 3 veces al día, entre todas esas acciones que siempre se nos ha recalcado que tenemos que seguir. Hasta otros puntos complejos que vendrían siendo el uso correcto de los cubrebocas que se pueden llegar a utilizar pues en estos tiempos que son obligatorios en la mayoría de lugares. Últimamente se ha estado volviendo a muchos lugares que llegaron a cerrar por esta pandemia muy famosa y pues ya están volviendo, como he mencionado, entre ellos escuelas, restaurantes, entre otros. Ha habido lugares abiertos que son muy públicos, puede asistir cualquier persona antes que las escuelas, y esto hay que fijar bien. Uno debe concentrarse más en abrir lugares que son más necesarios, en los cuales puede ser un restaurante. Una escuela es mejor que se dé virtualmente en estos tiempos, debido a que así se va a evitar que un estudiante se llegue a contagiar. Por tanto, puede llegar a ser de ayuda que se siga dando clases virtuales cuando hay bandera roja, como puede llegarse a dar en muchos lugares de todo el mundo. Entonces, ya visto este tema, vamos a seguir con los preciados cubrebocas que todos tenemos que utilizar. Estos se van a utilizar en público y en zonas que te lo soliciten. Si estás en tu casa, no estás rodeado o por lo menos de gente que está siempre contigo en tu casa, puedes no utilizarlo. Estás en un lugar donde no compartes aire con nadie más que haya venido de afuera. Estás afuera y llegas ahí, te sanitizas. Puedes lavarte las manos, hacer cualquier cosa que pueda sanitizarte. Desde eso hasta comprar un gel antibacterial, te lo aplicas y ya está todo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Llegando a tu casa tienes que limpiarte. Así se va a evitar más esta pandemia misteriosa que está aquí. Siguiendo con el tema, podemos tomar otros lugares de la higiene que no tienen que ver mucho con este problema, los cuales pueden llegar a ser bañarse. La gente lo hace todos los días y pues tiene que completarse un buen ciclo. Ya sabes, el shampoo para el pelo, el jabón, los estropajos, todo se debe utilizar de manera correcta y de una buena manera. Esto nos puede evitar problemas próximos como mal olor o incluso problemas que vengan en el pelo. Con un buen uso pueden evitarse problemas como piojos, entre otros. Ya hemos visto dos cosas que nos pueden ayudar: bañarse bien y utilizar las medidas de seguridad en estos tiempos. ¿Qué otras cosas se pueden sacar de esto? Bueno, te pueden sacar una buena impresión. Si te bañas, te lavas los dientes, tienes un buen carácter sobre ti mismo y tu higiene, entonces esto va a causar buena impresión en las personas que estén cerca tuyo. Porque a quién no le ha pasado que está junto a alguien que huele muy mal, que tiene una muy mala higiene y tiene que retirarse de ese lugar. Esos lugares suelen ocurrir bastante en toda la ciudad y más en lugares concurridos muy cerrados. Estos llegando a ser metros, estaciones de autobuses, entre otras. Lugares en donde alguien tiene que compartir con otras personas. Eso en sí siendo los mismos vehículos como los autobuses e incluso taxis, que estos pues llevan mucha gente todos los días y los gérmenes se van acumulando en el asiento de los pasajeros hasta que el auto es limpiado. Entonces en cualquier lugar, lo más pequeño que sea, lo más grande que sea, estás compartiendo, si es público, con otras personas lo que tú tienes. Por eso es importante la buena sanitización. Y aparte de evitar este virus, puedes evitar otras enfermedades que puedan llegar pues, a tu zona. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? Pues 3 cosas: una buena impresión, una buena salud y evitar pues, enfermedades. ¿Qué más piensas tú que será bueno evitar que se necesite una buena higiene? Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Todos hemos encontrado un diente de león, pero poco sabemos para qué sirve. Y bueno, te digo que el diente de león es un excelente desintoxicante, estimula el páncreas y es un excelente laxante. Esto para mejorar tu salud y todo natural. Lo puedes encontrar en el cerro. Ve y anímate. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho con ustedes desde aquí, desde la casa Juan Pablo II, hablando en este mes de la comunión. Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos hablan de que los apóstoles perseveraban unánimes, bajo un mismo ánimo, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la coinonía,
comunión, convivencia y en la fracción del pan. Quiere decir que la vida de la comunidad cristiana desde el principio se ha apoyado en ese cuadrilátero: la oración y la celebración, la enseñanza de los apóstoles, el servicio a los pobres y la koinonía, es la palabra griega que se usa, que significa unidad, armonía, concordia, convivencia, buena relación, sinfonía, y lo han encerrado en la palabra comunión. Comunión que nos hablaría desde la unidad que formamos con Dios, a imagen de la Trinidad, siendo muchos, distintos, formar un solo ser, un solo cuerpo místico en Cristo. La unión con Cristo, también por la gracia que nos diviniza dentro de nosotros y que se expresa precisamente en la buena relación que tenemos unos con otros al formar como una sola familia. Con el pasar del tiempo, pues se le ha dado importancia a la oración sobre todo. Cuando hablamos de iglesia, pensamos en una comunidad que ora, que se reúne para la celebración. ¿Cuántas gentes su signo de identidad es que van a misa el domingo? Pero que tal vez el practicar la enseñanza, el buscar su propia formación, lo ven como secundario. Y la convivencia, una simple reunión para convivir, encontrarnos unos con otros, saludarnos, ver los vecinos cómo estamos, independientemente de celebrar, y eso tal vez no lo consideramos importante cuando era muy importante para esa primitiva comunidad. Perseveraban también en la convivencia, se hacían cargo de sus pobres, no había pobres entre ellos porque ponían en común sus bienes, y no era tanto lo que buscaran qué se va a celebrar, qué vamos a recibir, qué enseñanza nueva vamos a tomar, sino el gozo de estar juntos. Y era el primer signo, la asamblea, porque somos una familia, estamos congregados el domingo. Todavía no habían profundizado en la teología de lo que significaba la celebración, todavía no podían contar con una Biblia escrita, pero ya valoraban el hecho de reunirse juntos y juntos escuchar la enseñanza de los apóstoles y juntos recordar el memorial del Señor celebrando lo que Él mandó juntos. Bien, tal vez es algo que tenemos que valorar ahora. Después del Vaticano II, volvimos a descubrir eso, que la iglesia no era una pirámide donde en la cúspide está el Papa, los obispos, enseguida los sacerdotes y enseguida todos los fieles como base de esa pirámide, sino que somos una gran comunidad o una comunidad compuesta por varias comunidades en los cuales cada persona es importante, tiene una función diferente. Hay algunos con alguna función especial que representan especialmente a Cristo en algunas funciones. Habrá otros que también son miembros con todo derecho de esa comunión y que entonces tenemos que estar buscando esa unidad. Unos que pertenecen plenamente a esa por su bautismo en la Iglesia Católica y por la aceptación de todos los medios de salvación que ha dejado Cristo. Otros que tal vez es incompleta esa comunión, esa pertenencia, como sean los hermanos separados. Y otros simplemente están ordenados a vivir en esa comunión porque pues, simplemente creyendo en Dios, pero también están llamados a poder recibir esa plenitud de todos los medios. Bien, mis amigos, los invito a valorar no solamente lo celebrativo, sino que es una de las dimensiones fundamentales de los 4 pilares de ese cuadrilátero que forma la vida de la iglesia. No solamente la enseñanza de la fe, no solamente la celebración de la fe, ni siquiera solamente la caridad, sino también la convivencia, la unidad de unos con otros, lo que llama la Biblia la koinonía. Bien, mis amigos, gracias por escucharme, hasta la próxima. Todos conocemos el ajo, pero pocas personas saben para qué se utiliza. Te comento que el ajo es un excelente antibiótico
y también te ayuda a prevenir catarro, resfriado y sobre todo que es buenísimo para las infecciones respiratorias. Sin duda alguna es una planta medicinal muy natural y excelente en tu hogar. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Como siempre, un gusto saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. El día de hoy tenemos un valor muy importante. Para poder tener un diálogo social es imprescindible la comunicación. Con nosotros está nuestra animadora, la señora Blanca Macías Rocha. Vamos con ella. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues aquí que me toca hablarles acerca de un valor muy importante, que es el valor de la comunicación. Y sabemos que la comunicación es muy importante en todos los ámbitos donde estés. Pero quiero iniciar con nosotras mismas, con la comunicación en nosotras mismas. Pongámonos a pensar, nosotros, la comunicación que debemos de tener para poderla transmitir a los demás es pensar cómo nos tratamos, cómo tenemos esa comunicación con nosotros mismos. No ofendernos, no decirnos, ay, eres una tonta, eres, no sabes, no tienes inteligencia para esto. No debes de pensar así. Debes de pensar y motivarte y ver que somos creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos muchas cualidades y tenemos que tener esa comunicación con nosotras mismas, con nosotros mismos, para poder tener enseguida esa comunicación con los demás. Al tener esa comunicación con los demás, debes de pensar en dos cosas muy importantes para tener esa comunicación, porque no cualquiera comunica. Puedes hablar, pero no vas a tener esa comunicación para transmitirles a los demás. Entonces, dos cosas importantes: saber comunicarte y saber escuchar, porque es muy diferente escuchar al oír. Tú puedes oír muchas cosas, puedes oír a las personas que están a tu alrededor, pero nada más oyes, pero no escuchas. Y cuando tú escuchas, entonces estás poniendo atención, estás poniendo tus 5 sentidos en ese momento con esa persona que se está comunicando contigo. Y puede ser muy importante lo que te está comunicando, pero si tú la escuchas, es más importante para la persona porque le estás poniendo atención. Entonces es muy importante, pienso, empezar con nosotras mismas para poder practicarlo y luego estar con las demás. Simplemente con tu esposo, esposa e hijos, familia, amigos, todo. Qué importante es. Y tengamos muy en cuenta que debes de pensar en tu tono de voz. Al comunicarte, comunícate con un buen tono de voz. No palabras antisonantes, no palabras agresivas. Fíjate en tu tono de voz porque eso es lo que vas a transmitir, eso es lo que vas a comunicar. Y al comunicarte es tan importante ese tono de voz porque la persona que te está escuchando, esa persona lo va a entender mucho mejor. Yo recuerdo una frase de mi madre que decía, padres que gritan no educan. Y recordemos que si nosotros gritamos, al querer nosotros comunicarnos con hijos, otras personas, quien sea, si tú gritas, levantas, tu voz, hablas palabras antisonantes, la otra persona no te va a escuchar, la otra persona no se le va a quedar adentro lo que tú quieres transmitir. Entonces es muy importante, recordemos eso, es muy importante el tono de voz para que la otra persona escuche, para que la otra persona se le quede lo que tú le quieres comunicar, porque es muy diferente. Tú puedes hablar, pero no estás comunicando nada. Hay personas que hablan, pero no comunican. Recordemos, al tener esa habilidad para comunicar y tener esa habilidad para escuchar, ya hiciste algo muy importante con la persona con la que estás. También hay otra cosa muy importante. ¿Sabían que el hablar también es cura para el alma? Pero saber cómo hablarlo, saber cómo decirlo y en qué momento decir las cosas. Podemos hablar muchas cosas, pero si no lo hablamos en el momento justo para las personas, no te van a escuchar y no se les va a quedar nada.
simplemente tener esa capacidad, por favor, de tener esa comunicación con el otro, esa comunicación con tu esposo, con tu esposa, con tus seres queridos. Es tan importante porque se crea un vínculo muy hermoso. Cuando tú tienes ese vínculo con otra persona que tú estás hablando y lo haces sentir valorado, apreciado, que sabes apreciar su forma de ser, apreciar sus talentos. Son muchas hormonas las que se están moviendo ahí y eso es importante porque hasta las personas que te están escuchando se les puede quedar muchas cosas. Hay que valorar, hay que ver a las personas, ver todo lo bonito que tienen. No se nos olvide, practiquemos con nosotros mismos y transmitamos a los demás una buena comunicación y una buena escucha. Escuchar es muy importante. La gente lo necesita, que escuchemos, que los escuchemos, que sepamos estar ahí, porque los niños están ahí, escuchando, viéndose, pero los adultos estamos ahí en nuestra cara, pero nuestro pensamiento anda en otro lugar. Aprendamos de los niños, aprendamos a escuchar y aprendamos a comunicarnos. Muchísimas gracias, Blanquita, como te decimos de cariño en ANSPAC, por estas palabras y esta reflexión. Y me quedo con una frase de Blanca. Para poder tener un diálogo de verdad, es imprescindible diferenciar entre oír y escuchar. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos tenido algún golpe o alguna torcedura? Pues bien, te comento que la planta árnica es muy bueno para estas situaciones, ya que además te ayuda con las articulaciones y sobre todo dolores musculares. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy les traigo la recomendación de un libro que fácil lo podemos cargar a todos lados cuando tenemos algún momento en que tenemos que esperar por algún motivo. Podemos sacar nuestro libro y comenzarlo a leer, ya que lo que viene en él es muy divertido, son relatos muy breves, son como de ficción, con una mezcla sensacional de fantasía, pero en algunos de ellos nos deja como que muy intrigados sobre lo que pasó, o son cosas tan cotidianas que en ocasiones nuestro cerebro empieza a divagar y crear nuevas cosas. Y en ocasiones vamos a ver que hay personajes que son objetos. Se pueden imaginar, por ejemplo, ustedes que el narrador sea una taza que intencionalmente cortó el labio de aquel que iba a degustar el café, pero nos cuenta todo el por qué. Está bastante interesante y para que vean qué tan breves son, les voy a leer uno de ellos. Por cierto, el libro se llama Microcolapsos y la escritora es Cecilia Eudave. Les voy a compartir nada más uno de esos textos que son muy breves para que vean lo que se están perdiendo. Se llama De esos días. Hay días curiosos. Ayer colapsé con una gripe galopante que me confinó al reposo. Y justo ayer, cosa que solo a mí me sucede, recibí 2 llamadas telefónicas. La primera de una funeraria ofreciéndome los servicios oro. Claro, para mi entierro o cremación, en cómodas mensualidades. Si llevo una vida miserable, por lo menos tengo una muerte glamurosa. La segunda, de una compañía de seguros vendiéndome, entre otras cosas, una póliza de vida con una cláusula que cubre deceso por suicidio. Sí, pero el vendedor enfatizó que en estos tiempos tan duros no está por demás contratarla. Por supuesto, había algunas restricciones en ello. No se cubre la muerte por violencia gratuita, es decir, ser atacada por maleantes que te maten porque están frustrados por lo poco que llevas. Siempre es bueno cargar bastante efectivo para evitar una golpiza mayor y poder sobrevivir. Otra restricción, si eres mujer, es no vestir de forma provocativa o sonreír amablemente en lugares públicos, donde cualquier libidinoso puede confundir aquello con una insinuación.
Esas dos formas de suicidio no se cubren. Tampoco puedo viajar sola, aunque vayan varias mujeres juntas. Eso no cuenta, porque fallezco en el intento. Eso es suicidio en colaboración. Por supuesto, no hay cobertura si fue a causa de evasión de impuestos o de evaluaciones. Quedé descolocada ante las dos llamadas. Por ahora, no voy a contestar el teléfono a números desconocidos. No vaya a ser que en la tercera me digan que en realidad estoy muerta desde hace mucho tiempo y vivo en un infierno donde todo es posible. Después de leer este texto me quedé pensando, ¿cuánto sería una cantidad suficiente para evitar morir por violencia? Espero y les agrade y se atrevan a buscar este tipo de relatos. Ya que te di muchas opciones para poder mejorar tu salud, elige bien y sobre todo, ve con un especialista. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.